La bóveda de acero, donde todo comienza. Bienvenidos una vez más a La Bóveda de Acero, el podcast donde todo comienza. Llegando a tus oídos y a tus ojos, sí, a tus ojos, desde Guadalajara, Jalisco, México, estrenando tercera temporada. Me da muchísimo gusto tenerlos de vuelta aquí en La Bóveda. Tenemos un montón de temas que tratar y vamos a ir al grano, porque ahora en La Bóveda no me encuentro solo, sino que hoy he traído a un gran amigo y un gran colaborador de La Bóveda. Él se encarga de manejar nuestras redes sociales y es nada más y nada menos que el señor Pedro Martínez Rubio. ¿Cómo estás, Pedro? Muchas gracias por darme la oportunidad de aparecer en este primer episodio de la tercera temporada. Muy emocionado de estar aquí. Claro, ya queríamos tenerte y pues primero que nada agradecerte por la labor que haces manejando nuestro Instagram, nuestro Facebook y todo este rollo. Así que pues recordarles aquí a los que escuchan La Bóveda que si quieren algo o más información relacionada a La Bóveda, pues se comuniquen aquí con el señor Pedro Martínez. Y con todo gusto responderé cualquier duda o pregunta que tengan. Ahí lo tienen, muy bien. En fin, ¿qué tenemos para hoy en estreno de tercera temporada? Hoy tenemos pues un programa muy interesante, primeramente en cine. Vamos a hablar de una saga que pues no se podía quedar fuera de La Bóveda y es nada más y nada menos que El Señor de los Anillos. ¿Qué tienes que decirnos acerca de esto, Pedro? Pues que El Señor de los Anillos tiene tanta historia por detrás como la historia misma de la elaboración de la película. Así que pues es un tema muy extenso. Esperemos que podamos completar todo sin dejar nada fuera. Sí, va a ser difícil dejar esta sección corta, pero bueno, vamos a tratar de hablar de lo mejor de las películas de Peter Jackson. Por otra parte, en música tenemos a Megadeth. Por fin el metal llega a La Bóveda de Acero. El acero es un metal, tenía que haber metal, por Dios. Ya había pop, ya había rock. Qué mal chiste. Eh, ya había rock, ya había pop. Pero teníamos que hablar del metal. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con Megadeth? Es agradable que comencemos hablando del metal, hablando de Megadeth y no de Metallica, porque eso es lo feo de Megadeth, ¿no? Que siempre ha estado en la sombra de Metallica. Son géneros muy, bueno, no son géneros muy distintos, pero son bandas muy distintas y cada una tiene los suyos. Sí, así es, pues ahí tal vez haya un poco de controversia, pero quédense con nosotros para escuchar un poco más de Megadeth. Y finalmente, en videojuegos, vamos a hablar de una saga que tampoco se tenía que quedar fuera, y estoy hablando de God of War. Y en específico vamos a hablar un poco de la evolución de God of War, cómo fue evolucionando desde ser un hack and slash a entregarnos pues una experiencia bastante narrativa en la última entrega, y pues bueno, también hablar un poco del futuro de Kratos y qué le espera en la mitología nórdica o cualquier otra mitología que desee destruir. Pues sí, pues todo hemos visto la evolución de Kratos, ¿no? Desde que apareció, todo lo que ha sufrido hasta llegar a una mitología nórdica que quién sabe cómo llegó hasta ahí, no está completamente claro, pero es emocionante, ¿no? Así es. Pues bueno, quédense aquí en la bóveda. Vamos a perdernos en sus pasillos de una vez. Vamos a las salas de cine. Séptimo arte. Ya nos encontramos aquí en las salas de cine de la bóveda y vamos a hablar del Señor de los Anillos. ¿Por qué es un referente? ¿Por qué después de tantos años la trilogía, o la saga más bien dicho, de Peter Jackson sigue siendo un referente no solo para el cine de fantasía, sino también para el cine en general? ¿Pero qué le hace tan especial? Pues bueno, Pedro Martínez y yo nos hemos dedicado a hacer una pequeñísima lista de lo que hace muy especial a estas películas. Y básicamente vamos a decir, son los personajes, son la fotografía y los escenarios, y por supuesto el trabajo de CGI, y por supuesto las inspiraciones detrás pues de estas obras de arte, porque no hay otra manera de describirlas. Vamos a empezar, si quieres, con los personajes, ¿ok? ¿Por qué con los personajes? Porque creo que es una parte
esencial de lo que hace a las películas. Y no solo eso, sino también las actuaciones. Pero bueno, tú has leído todos los libros del Señor de los Anillos. Dinos qué tan apegados están los personajes de Peter Jackson a los personajes de la obra de Tolkien. Pues la verdad es que sí tienen mucha similitud, no hay como mucha diferencia entre todos los personajes. Creo que hay personajes que realmente dan en el clavo con respecto a su personalidad inicial. Sí hay algunos otros, como por ejemplo Elrond, que tiene como un poquito más de suavidad en las películas de Peter Jackson a comparación de las de Tolkien, pero realmente no es tan relevante. Son muy apegados al libro. Sí, pues Peter Jackson, ya mencionando una vez, pues se inspiró bastante en la obra de Tolkien, es evidente, pero digo, a lo mejor esto suena medio obvio, pero muchas veces los directores toman esta libertad creativa, ¿no? Y lo que se le aplaude a Peter Jackson es que sí toma algunas libertades creativas, a lo mejor como tú lo mencionabas, pero obviamente le pone totalmente su toque. Entonces, pues nos entrega pues, personajes que son muy, muy memorables y que sobre todo que no están tan lejos de la realidad. Y recordando un poco también al cast, digo, ¿qué cast? Oye, Viggo Mortensen, Elijah Wood, Sir Christopher Lee, Ian McKellen, o sea, Es que todos son unos personajes dentro de esta película y al final de cuentas aportaron su parte de su carisma y le dieron pues, vida a estos personajes que no son cualquier cosa. Son realmente personajes entrañables del Señor de los Anillos. Y al final de cuentas, tanto en el libro como en la película la hacen los personajes, no otra cosa. sí, exacto. Y pues, digo, por ejemplo, lo hemos discutido muchas veces, por ejemplo, el personaje de Frodo, que, pues bueno, muchas veces es considerado como un poco desechable, o un mucho desechable, lo que sea. Pero, aún así, a pesar de eso, no le resta mérito a la actuación, por ejemplo, de Elijah Wood. Es decir, eh, porque El Señor de los Anillos creo que es un caso muy especial en donde los personajes de ficción pueden incluso superar a las interpretaciones. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces en el libro están muy, muy, muy desarrollados y cuando viene la actuación, la adaptación a película, uy, como que te deja queriendo más, en algunos casos. De hecho, ahorita que comentaste esto, es algo curioso con respecto a los personajes que Peter Jackson contaba en un principio, o por ejemplo, am, perdón, se me fue el nombre, am, perdón, se me fue el nombre, No te Christopher preocupes. Lee. Christopher Lee tenía básicamente Christopher Lee tenía básicamente la bendición de Tolkien para hacer de Gandalf. Y al final de cuentas, por una razón u otra, terminó siendo Saruman. Realmente no se le ve feo, porque al final de cuentas, Christopher Lee hizo un excelente papel de Saruman. Pero fue ese cambio entre guión y personajes que es interesante, pero al final de cuentas, su actuación, sea los papeles que hayan sido, fueron increíbles, muy bien hechos, muy bien enfocados. Y Ian McKellen, a final de cuentas, nos entregó un Gandalf lleno de carisma y que es lo que representa Gandalf en la Tierra Media, tanto en los libros como en la película. Claro, bueno, digo, imagínate tener la bendición de Tolkien. ¿Cómo te caería eso? Imagínate conocer a Tolkien y que Tolkien te diga, ¿sabes qué? Tú vas a ser tal personaje. Bueno, no sé tú, pero eso hubiera estado genial. Digo, a Christopher Lee le tocó eso. Pero bueno, ahí viene un poco del toque de Peter Jackson. Dice, ok, Sir Christopher Lee, pues me da mucho gusto que hayas conocido al señor Tolkien en la vida real, pero pues lo siento, tú vas a ser Saruman y Ian McKellen va a ser mi Gandalf. Y pues la verdad es que hubieras podido o sea, hubieras podido cambiarlos de personaje y creo que aún así hubieran sido actuaciones muy memorables. Digo, ya lo habíamos comentado anteriormente en alguna de nuestras pláticas. Digo, si Christopher Lee pues era excepcional, Ian McKellen pues ni se diga, y al final nos entregan personajes pues igual de memorables. Y bueno, en mi opinión, no sé tú, creo que pues son
a lo mejor Saruman lo podría cambiar por otro personaje, pero al menos Gandalf es un Gandalf extremadamente icónico. Sí, 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 no, muy icónico sin duda alguna. Porque todo el mundo, cuando comenzamos a ver la película, en la comunidad del anillo, realmente lo que deja impactado es la llegada de un mago a Hobbiton. Y pues se ve el carisma de este mago que empieza a jugar con los niños, aventando fuegos artificiales, que a los hobbits realmente no les gustaba mucho como em, esta visita inesperada de un mago, porque eran muy pasivos. Y de hecho Gandalf llega con su carisma y llega con juegos artificiales, con la fiesta de Bilbo. Y ya desde ese momento, te aseguro que cualquier persona que haya visto El Señor de los Anillos se quedó cautivado con la actuación de Ian McKellen y tal cual de Gandalf. Porque Gandalf es mi personaje favorito del Señor de los Anillos. Sí, pues ahí compartimos esa opinión. La verdad es que yo no cambiaría a Gandalf por nada. Pero bueno. Eh, Ahora que mencionas pues todo esto de la llegada de Gandalf a Hobbiton y todo este rollo, quisiera hablar un poco de las inspiraciones detrás pues de la visión de Peter Jackson. Eh, un poquito a lo mejor de contexto, Peter Jackson pues obviamente se mete de lleno, se mete totalmente de lleno a la obra de Tolkien, la absorbe y la expande, porque para empezar, El Señor de los Anillos por mucho tiempo se le consideró inadaptable. O sea, decían, no, esto es inadaptable desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista de producción. Era así como que, ¿quieres adaptar El Señor de los Anillos? Estás loco. Pero bueno, al fin, obviamente el tiempo es correcto, la tecnología avanza y Peter Jackson dice, pues bueno, me voy a lanzar y adopta ¿cómo se le podría decir? Un método muy similar al de Tolkien. Recordemos que Tolkien era alguien que investigaba mucho, que se metía mucho a su trabajo. Y Peter Jackson adopta más o menos ese estilo, se mete totalmente a la Tierra Media. Y yo creo que uno de los mayores retos, a lo mejor tú me podrás mencionar otro, pero al menos en mi punto de vista, uno de los mayores retos es simplemente el idioma élfico. No, pues a final de cuentas es lo que le dio la cerecita del pastel del trabajo tanto de Tolkien como de Peter Jackson. Incluir un idioma creado hace cientos de años nada más para un libro y en este caso para una película y pasar el idioma del libro a la película es muy distinto porque pues aquí ya te estás enfocando a la pronunciación, que si realmente están bien enfocadas las palabras, que si se va a entender y al final de cuentas te confrontas contra ese problema de, pues estoy hablando de un idioma que la gente no conoce y cómo lo voy a hacer para que la gente no lo tome mal o algo por el estilo. Y al final de cuentas, bueno, al final de todo, Peter Jackson lo hizo muy bien, porque a pesar de que hay varias escenas en las que se habla la lengua de Tolkien, la lengua de los elfos, lo hace muy bien y se siente orgánico dentro de la película. No se siente ningún punto forzado. Y eso es algo que se le tiene que dar mucho crédito a Peter Jackson. Sí, creo que dijiste una palabra clave y es orgánico. O sea, es tan difícil hacer que algo sea orgánico en la pantalla y más cuando estás tratando con una obra tan complicada como la de Tolkien, que sabemos que era alguien que amaba el detalle en exceso. Y pues Peter Jackson logra de alguna manera, pues ahora sí que sacar su marcador, su marcador amarillo, de este que usábamos en la secundaria, en la primaria, y subrayar lo más importante de la obra, porque, bueno, a lo mejor eso se oye muy amateur, pero pues la verdad es que yo creo que es al final, al final del día es lo que tuvo que hacer. Y más con la selección tan específica de eventos en el libro que tuvo que hacer. No, y aparte, ahorita que mencionaste eso, am, realmente todo el mundo que vio las películas, una de las partes creo que más importantes en el desarrollo de la película, tanto de Arwen como de Aragorn, es esa escena cuando están juntos en el puente y están hablando idioma élfico. Y realmente creo que esa es la mejor forma de introducir el amor entre estos dos personajes, el amor entre una vida inmortal y el amor entre una vida mortal. Y eso es muy bien realizado y es creo que la mejor definición de los personajes que pudo haber hecho
Peter Jackson en toda la película. Sí, fíjate que ahora que mencionas esa escena, creo que, bueno, toda la película es obviamente una clase maestra en cómo se debe hacer cine, pero creo que esa escena en particular es extremadamente buena. Y bueno, eso también habla mucho de la dedicación de, no solo de los guionistas, no solo del director, sino también pues de los actores. Es decir, estás hablando un idioma que no existe, así de simple. O sea, existe en la cultura pop, en el inconsciente colectivo, pero no existe tangiblemente, ¿sí? O sea, no puedes decir, voy a Nueva Zelanda y ahí van a hablar élfico y me voy a comunicar con los nativos para hablar élfico, ¿no? Entonces, eso es muy, muy grande Peter Jackson en cuanto a a ese aspecto. De hecho, nada más como comentario curioso, Liv Tyler todavía se acuerda de uno de sus guiones del idioma élfico. Es cuando está intentando dispersar a los Nazgûl, cuando está cargando a Frodo se me olvida, hacia Rivendell. Y ella todavía recuerda ese diálogo, y de hecho en una pequeña reunión que tuvieron hace poco en Zoom, ella dice en directo ese diálogo, y pues fue gracioso, ¿no? Que todavía se acuerde después de tantos años. Bueno, y es que eso creo que también habla mucho de cómo se la pasó el cast durante la grabación y pues a final de cuentas creo que como director, digo, nunca he tenido la oportunidad de ser director obviamente, pero creo que uno de los más grandes retos de los directores y más de Peter Jackson con toda esta adaptación fue pues obviamente brindarles inspiración a los actores porque bueno, eso nos va a llevar al punto de la fotografía y todo este rollo porque pues a pesar de que mucho de la fotografía sí es real, pues también mucho es CGI, mucho es pantalla verde, es pantalla azul, y tu trabajo como director pues es al final hacerlos sentir que están en un mundo real. No, y lo hizo muy bien, porque ahorita que mencionas lo de la fotografía, am, realmente en lo particular, una de las partes que más me llamó la atención de todas las películas fue en Caradras, las montañas de Caradras, y creo que esa es una de las formas más agradables de toda la película, cuando la comunidad está caminando en la nieve, cuando Frodo se cae, se da sabe cuántas vueltas sobre la nieve, cae el anillo, cae el anillo suelto y llega Boromir y lo agarra, y creo que todas esas partes toda esa escena me parece increíble, porque pues realmente fue filmado en una locación real, al igual que Hobbiton, fue grabado y fue Sí. construido un set en Nueva Zelanda para compartir todo eso, y de hecho ese set ahorita es como un pequeño museo de la familia Tolkien, y es increíble toda esa escenografía que se realizó. Sí, bueno, y digo, Nueva Zelanda de por sí pues se ha usado en muchísimas producciones de fantasía, pero creo que El Señor de los Anillos realmente lo aprovecha. Eh, Obviamente el trabajo de fotografía es muy muy bueno. La construcción de sets, como dices, pues un set se convirtió en un museo en este tipo carta de amor hacia Tolkien y hacia su familia. Creo que es bastante... habla mucho de la dedicación que hubo en la producción, porque no fue una producción a medias, no fue una producción, bueno, vamos a ver, vamos a meter mucho de la visión de Peter Jackson. No, fue totalmente de Tolkien. Y al final, pues, Nueva Zelanda pues, se convierte en la Tierra Media. Y hoy en día muchos fans visitan Nueva Zelanda nada más para conocer en dónde se grabó El Señor de los Anillos. Es mi sueño. Bueno, yo creo que es el sueño de muchos. Sí, Sí, pues, pero pues al final de cuentas, todas estas escenas fueron muy bien realizadas, a pesar de que dices que hay mucho CGI. Cuando no hay CGI, todas estas escenas son increíbles porque te muestra el paisaje y realmente toda la naturaleza que existe dentro de Nueva Zelanda, que fue completamente aprovechada y explotada al 100%. De hecho, algunas de esas escenas en las que se grabaron son patrimonios de la humanidad por la UNESCO. Pero sí, o sea, realmente es muy am, iluminado todo lo que hizo Peter Jackson. sí, bueno, y no podría quedar de más, obviamente mencionar el CGI, el gran trabajo que hacen los artistas
de efectos, de modelado, realmente traer a la vida no solo, pues obviamente los escenarios, que pues de por sí son hermosos y son fantásticos, sino también traer a la vida los ejércitos de Mordor, los ejércitos de Sauron, traerlos realmente a la vida, que respiren, que interactúen con las personas reales que están ahí. Fue un trabajo obviamente titánico, fue un trabajo que no sé tú, la verdad, pero a mí me parece que incluso estuvo adelantado a su tiempo. Sí, ya la inclusión de los Uruk-hai, estos orcos de la base de Saruman, fue algo increíble porque al final de la comunidad del anillo, cuando los Uruk-hai parten para ir a capturar a los hobbits, es imponente cómo estos orcos de la mano blanca eh, llegan a destruir absolutamente a todos. Pues ahí es cuando desafortunadamente Boromir, uno de los más grandes guerreros de la Tierra Media, perece ante estos. Y es increíble. Es muy, muy adelantado, como dices, porque deja perplejo toda esa brutalidad que lograron entrañar en la pantalla. Sí, no solo es, pues obviamente hacer paisajes bonitos y todo este rollo, ¿no? Es realmente capturar la esencia de una obra tan detallada como es El Señor de los Anillos y eso es muy difícil y pues por lo mismo creo que estuvo adelantado su tiempo en el uso de pantalla, digo, ya hablando un poco más de cuestiones técnicas, pantalla verde, pantalla azul, eh, técnicas de iluminación, fue una labor pues titánica, pero en fin, ya un poquito para cerrar esta sección vamos a tocar superficialmente con pinzas el Hobbit. Así, a grandes rasgos, Pedro, ¿qué nos puedes decir del Hobbit? ¿Por qué no resultó tan memorable como la trilogía del Señor de los Anillos? Yo considero que el Hobbit se quedó como sus protagonistas, muy Ajá. cortos. Muy mal chiste, pero bueno. A final de cuentas, El Hobbit fue un intento de la adaptación de un solo libro, porque pues a final de cuentas El Hobbit es un solo libro y es un libro pequeño. Y quisieron hacerla igual que El Señor de los Anillos, hacer 3 películas. El Señor de los Anillos salió bien por las 3 películas, porque a pesar de que era un solo libro al principio, se hicieron 3 libros para que lo pudiera editar, para que la pudieran publicar. Pero no es lo mismo con el Hobbit, por lo mismo de que quisieron hacer 3 películas, metieron escenas que no iban en un principio y como que eso no le agradó mucho a los fanáticos ya de la Tierra Media. Por ejemplo, esta batalla de los 5 ejércitos, ya casi al final, meten a Beor, el señor de los Beors, a pelear en esta pelea. También llegan los lobos y llegan otras 2 especies que al final de cuentas oye, en el libro no sale, ¿por qué me vas a meter cosas que no aparecen? No me vengas a, no Claro. vengas a meter más cosas a mi historia, que por algo yo amé El Señor de los Anillos. Sí, claro, pues Pero bueno, claro, hay muchas personas que odian el Hobbit y hay otras que lo aceptan. sí, Yo bueno, soy como que de esa parte que lo acepta. la parte neutral, vaya. Sí, esa es la parte neutral. O sea, no estoy diciendo que es mala película, porque al final de cuentas las interpretaciones son muy buenas, más por la parte de Benedict como Smaug, pero ahí en general creo que lo que más falló fue la adaptación. Sí, pues al final, bueno, ya si nos metemos un poco a la historia de la producción del Hobbit, pues desgraciadamente el estudio, eh, pues obviamente quería sacar más lana de todo este, pues éxito que tuvo El Señor de los Anillos, querían una saga mucho más grande, querían hacer más dinero, y pues bueno, como El Señor de los Anillos tenía pues bastantes nominaciones, bastantes Oscars, pues dijeron, pues venga, vamos a adaptar más trabajos de Tolkien, en este caso pues El Hobbit, pero lo extienden de más, como dices, agregan cosas que pues realmente no se encuentran en la obra original o simplemente los agregan nada más para el puro, el tan llamado shock value, ¿no? Que es como así de que, estás viendo un montón de enemigos y estás viendo todo este festival de CGI, ¿no?
Pero como dices, yo en lo personal sí me quedo mucho con la actuación de Benedict Cumberbatch, Doctor Strange, para los que no sepan, como Smaug, realmente creo que es lo mejor, así de simple. A mí me parece de lo más rescatable del Hobbit. Pero pues en fin, ese fue El Señor de los Anillos. Recordarles nada más muy, muy rápido que ya va a salir una serie del Señor de los Anillos por parte de Amazon. Eh, Pedro, tú como super fan del Señor de los Anillos, ¿qué esperas de la serie? Realmente espero que amplíen un poco más el mundo de Tolkien, el mundo de donde nació. Porque todo lo que, bueno, popularmente se conoce el Señor de los Anillos, pues tal cual, el puro Señor de los Anillos y la obra del Hobbit. Pero las personas que conocemos un poco más de esto sabemos que hay mucho más de fondo, sabemos que Sauron en realidad no es el verdadero enemigo de la Tierra Media, sino Morgoth, que pues realmente es su amo y señor. También me gustaría que explotaran un poco más a Lady Galadriel, a Elrond y a todos estos personajes que estuvieron mucho antes, por mucho tiempo en la Tierra Media. Y creo que eso estaría muy agradable, que explotaran esos personajes que no lo hicieron tanto en las obras del Señor de los Anillos y el Hobbit, y ver un poco más su poder, su historia y todo lo que relaciona y cómo se van como entrelazando todas las historias para lo que ya conocemos. Sí, pues no estaría nada mal, digo, tal vez en formato de serie, pues logran regalarnos algo tal vez incluso más apegado a la historia de Tolkien, por lo menos en el lado del detalle, este, porque sí, sí me parece que pues El Señor de los Anillos es lo suficientemente extensa como para hacer una serie como de 40 temporadas, este, Hasta pero más. hasta más, ¿verdad? Pero en fin, díganos ustedes qué piensan acerca de la serie, qué esperan de esta serie nueva, qué piensan del Señor de los Anillos. ¿El Hobbit es tan mala como dicen algunos? Dejen su comentario ahí, ya saben, en YouTube, en las redes sociales. Y pues vamos una vez a hablar de metal en los clubes de la bóveda. Música. Y ahora en los clubes de la bóveda vamos a hablar un poco de el metal. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que hablando de Megadeth? Y por supuesto de Dave Mustaine, porque bueno, hablar de Megadeth es hablar de Dave Mustaine, y hablar de Dave Mustaine es hablar de Megadeth. Y aquí nuestro más grande fan de Megadeth, tal vez de la historia del planeta, no me va a dejar mentir, ¿verdad, Pedro? No diría que del planeta, pero sí me considero gran fan de Megadeth. Es mi banda favorita de thrash metal. Bueno, si están escuchando por Spotify o por cualquier otra plataforma, pues ahorita Pedro Martínez trae su playera de Megadeth. Como solo un fan, un gran fan de Megadeth hablaría de Megadeth, con una playera puesta, bien puesta, más que la de la selección o la del PRI o la del PAN. este, eh, Comprada directamente del concierto. Esto ya es fanatismo, ¿no? pues ahí lo tienen. En fin, Megadeth. Em, no sé, bueno, obviamente creo que tú sí vas a compartir mi opinión, pero yo quiero empezar diciendo que Megadeth, la verdad es que surge en un momento de mucha eh, mucho conflicto dentro de Metallica. No solo eso, sino que también surge dentro de un tiempo en el que diferentes subgéneros del metal estaban empezando a surgir. Y Megadeth empieza a hacer la diferencia porque, bueno, recordemos, Metallica empieza más o menos, bueno, muchos consideran a Metallica el pionero del thrash metal, pero creo que Megadeth lo lleva al siguiente nivel. Sí, es que todo el mundo conocemos a Metallica, porque pues creo que, como dices, comenzó siendo los primeros grupos de metal ya de un gran renombre. Am, una de las cosas que llamó mucho la atención en su momento es cuando estaba creciendo este auge del metal.
se referían al género del metal como, escuchas música metálica, y eso es algo que a muchos de los metaleros que llegué a conocer, incluso en mi persona, cuando era un poco más metido en la música, era como no se dice género metálica, Metallica es un grupo. Pero sí, o sea, a final de cuentas Metallica sin duda alguna es uno de los pioneros, pero es lo triste porque Megadeth es otra de esas bandas que siempre ha estado tras la sombra de este grande. Y a pesar de que Dave Mustaine perteneció a Metallica, él supo hacer su propia banda, él supo hacer su propio nombre. Y a la fecha del día de hoy, cualquier persona que escuche metal sabe que Dave Mustaine es Metallica. Perdón, ¿Qué Dave Mustaine pasó? ¿Qué es pasó? Metallica. No, ya me voy a odiar a mí mismo. Sí, pero Dave Mustaine a final de cuentas es Megadeth. Pues a final de cuentas Dave Mustaine tuvo una carrera y una vida muy, muy complicada. Sí, pues, bueno, como mencionábamos, y bueno, muchas pláticas que hemos tenido, Megadeth realmente logra separarse de la sombra de Metallica, de los que muchos consideraban pues que eran imbatibles en cuanto al thrash metal en los ochentas. Y Megadeth, bueno, Dave Mustaine realmente logra convertir una agrupación que se dedique totalmente al thrash metal y realmente darle esa aceptación al público, que muchos otros que escuchaban a lo mejor a Iron Maiden, Slayer, a Anthrax, pues al propio Metallica que digan, oye, pues Megadeth no está mal, ¿eh? Y pues ahora sí que realmente Megadeth surge un poco ya al finales de los ochentas, cuando ya realmente todo este impulso del metal ya se iba a ramificar en otros subgéneros, pero logra permanecer y pues la figura de Mustaine pues ya en unos pocos años se hace súper reconocible. Sí, a final de cuentas, cuando partió Mustaine, bueno, más bien cuando lo corrieron a Mustaine de Metallica, solamente le tomó un par de años para decir, ¿saben qué? Pues me corrieron, perfecto, yo voy a hacer mi propia banda. En el mismo autobús del que me corrieron, yo encontré la idea de generar mi propia banda, me encontré mi idea de Megadeth, y en un par de años después, ya estaba grabando su primer disco. Le tomó un par de años de su carrera de Metallica para decir, ok, perfecto, no me quisieron, ahora soy el guitarrista y vocalista de mi propia banda y ahora tengo una buena agrupación para generar esto. Y al final de cuentas, su primer disco, Killing in My Business, fue una muy buena introducción como parte, pues, de su carrera ya separado de Metallica. Sí, ahora sé que Mustaine dijo, pues voy a hacer mi propia banda con juegos de azar y mujerzuelas. Y, y pues la verdad es que le sale bastante bien. Y bueno, ese primer disco, ¿qué consideras tú que realmente es el sonido de Megadeth? Digo, porque podemos hablar obviamente de la imagen de Megadeth, que pues, obviamente es Dave Mustaine, pero del sonido de Megadeth, ¿qué crees que sea? ¿Es incluso la voz de Dave Mustaine o es algo más? En lo particular, creo que ese primer disco es de los más brutales, por así decir, de Megadeth. Y no sé si es porque Mustaine quiso como am, meter como parte su venganza y su enojo por Metallica en ese disco. Pero si escuchas ese disco puedes escuchar en todas las canciones que es una brutalidad. Ese álbum tal cual habla de odio, habla de tal cual venganza, es muy vasto y esa música es completamente trashera. Es meterle a la guitarra, haz que llore, haz que grite y pues al final de cuentas es un muy buen disco. Y ahí está tal cual la introducción de la mascota, por así decirlo, de Megadeth a Big Rattlehead, que la portada es tal cual el cráneo de Big, ya con la placa metálica que tiene y unas tibias cruzadas, pero con metal, ¿no? Como unos estilos de hoces. Y al final de cuentas, pues en los 80 y ahorita es algo muy impactante ver una calavera con tibias cruzadas en forma de hoz en los 80, como no haber sido. Sí, claro. Y pues, bueno, ahí también creo que Mustaine supo
sobre todo cómo manejar el aspecto, pues ahora sí que de mercado de Megadeth, porque bueno, obviamente no fue la primera banda con una mascota, pero pues ciertamente le añade muchísima personalidad. Y pues también, como dices, el primer disco pues siempre va a ser recordado a lo mejor como uno de los más violentos o el más violento, porque pues obviamente tenía todo este resentimiento de haber sido corrido de Metallica, de querer realmente hacerse un nombre, y pues bueno, al final lo logra. Y por Dios, o sea, se viene a partir más o menos del 86, a partir del Peace Cells, se viene una ola increíble de creatividad para Megadeth. Sí, tal cual, su primer disco fue impactante y ya comenzó a traer mucha de esta banda que le gustaba, bueno, más bien esta gente que le gustaba este estilo de bandas. Y ya con este álbum que tú dices en el 86 de Pistols, es ya miren, soy Megadeth y este es lo que puedo hacer. Y Exacto. tanto Pistols, So Far So Good y Rust in Peace, en lo particular siento que son de los tres álbumes más característicos de Megadeth, porque ahí es cuando dice, ok, este soy yo, y esto es lo que puedo hacer, y esto es lo que pueden hacer mis integrantes. Sí. Esto es lo que pueden hacer ellos, y es cuando se empieza a surgir Megadeth de la nada. Es su gran surgimiento. Sí, o sea, ahorita que mencionas integrantes, sobre todo esa alineación que se forma ya en la segunda mitad de los 80 es legendaria. O sea, Dave Mustaine, vocalista, digo también guitarras, Marty Friedman, que a mi parecer Marty Friedman marca un antes y un después en las guitarras de Megadeth, Nick Menza en la batería. Eh, es decir, esa alineación es increíble. El bajista David Elliman, ¿cómo se? Todos. Ellefson, gracias. Siempre se me olvida su apellido. Esa alineación es, es increíble. Y no es por nada que en los noventas, o sea, ya iniciado los noventas, se hubiera venido, pues yo creo que ahora sí que la mejor era de Megadeth. O sea, simplemente, no sé si tú tengas el dato, eh, simplemente cuántos discos sacaron en los noventas. Los 90 sacaron alrededor de unos 3 4 discos, Y todos si no me equivoco. significativos. Todos significativos. Y fue esa etapa en la de Megadeth desde los 80, esos de 90, que comenzó a ganar puros platino. Puros platino y varios discos de oro, porque esos fueron los discos más significativos de Megadeth. Ya después de los 2010 ya como que bajó un poco no quiero decir su calidad musical, pero bajó mucho su audiencia, porque ya es cuando se comenzó a ramificar demasiado el metal. Claro. Ya habían otros géneros como que pegaron demasiado como el nu metal, ya tal cual la introducción de estas nuevas bandas, bueno, no nuevas bandas, sino nuevos estilos, como lo fueron en su momento el System of a Down, que ahorita ya está regresando, um, Sí, genial. Slipknot. Korn, cuando empezó a surgir Korn, ya era cuando Megadeth empezaba como a descender de su calidad, por así decirlo. No quiero decirlo así porque siempre ha tenido una muy buena calidad. Pero es cuando empezó a surgir ya todas estas nuevas bandas, más como estilo hardcore, como Five Finger Death Punch, Mist, y todos estos estilos, ¿no? Estos estilos nuevos que se alejaban un poco del thrash, porque al final de cuentas el thrash era como de este estilo como anarquía, tal cual, de querer hacer en contra a los puestos políticos, a la guerra y todo lo que había en esos momentos. Y ya como que la gente, ya después de que se fue bajando todo ese como conflicto social, político, bélico, ya como que se fue enfocando ya a escuchar más el metal más como entretenimiento, más como rebeldía, por así decirlo. Sí, pues obviamente en todo el espíritu de thrash metal. Digo, y solo como Mustaine sabía hacerlo, porque bueno, Mustaine pues es un rebelde ahora sí que de profesión, ¿no? Pero en fin, aquí tengo, fíjate, ahorita en lo que estábamos comentando todo esto me di a la tarea de buscar. Eh, qué increíble los noventas. Digo, en el 90 sacan Rust in Peace. 24 de septiembre del 90, Rust in Peace sale. Como tú dices, platinos Estados Unidos y Canadá. Oro en Gran Bretaña. O sea, wow.
Después Countdown to Extinction en el 92. Después Muy buena. sí, buenísimo. Euthanasia en 1994. O sea, estás diciendo, o al menos esto me dice que cada 2 años en los 90 estaban sacando un disco que conseguía platino u oro, nada por debajo de eso. Pues eso es lo que hizo pues, crecer mucho a Megadeth, ¿no? Como esa, y creo que allí ya es cuando Mustaine ya dejó como esa vendetta que tenía contra Metallica. Como por ejemplo ahí decir como de, ay, ya te superé porque ya soy mi propia banda y ya no tengo por qué estarte peleando, sacándote, porque pues ya, yo soy yo, ¿no? Y ahí es cuando ya se definió, como se conoce hoy en día, Megadeth, tal cual. Sí, creo que como tú dices, en los 90 sí se nota este cambio, como que dice, ok, ya descargué toda mi furia en contra de Metallica y ya empiezan pues a ser un poco más creativos, ¿no? Empiezan a incluir sus propias temáticas y todo esto en su proceso creativo. Pero bueno, después de los 90, pues obviamente ya entrados los 2000 también sacan producciones. Más que nada, creo que Mustaine en los 2000 pues ya se dedica más a concretar su estatus. Ahora sí, de ya el trashero por excelencia. Y pues bueno, nos lleva hasta su último material en 2016, que es Dystopia. La verdad es que yo no lo he escuchado. ¿Tú lo has escuchado? Ah, sí lo escuché, pero realmente no quiero ser mala lengua con respecto a mi banda favorita, pero no le llenan mucho los zapatos como sus otros discos. Como por ejemplo, siento que el último disco ya de calidad trashera de Mustaine fue 13. Ya el Super Collider Mm. sí estuvo bueno, tuvo muy buenas canciones, pero no tanto como 13. Dystopia fue otro que estuvo muy bueno, pero eh, sí, ya siento que no es como tan simbólico como lo vendrá siendo um, sus pasados álbumes. Ya no cuenta con tanta esa rebeldía con la que solía hacer Mustaine, porque pues ya Mustaine pues ya no es tan rebelde, ya en estas épocas pues ya tuvo que ser papá, tuvo que dar la cara por su familia, por sus hijos, y pues ya, siento que ahí como que cambió un poco ese ambiente de rebeldía joven, me importa un bledo todo. Claro, pues ya obviamente como dice ser papá, vencer al cáncer, pues obviamente todo esto pues te cambia, ¿no? Y pues ahora sí que es parte de crecer. Pero en fin, para cerrar un poco esta plática tan metalera, eh, el legado de Megadeth. Tú y yo comentábamos hace tiempo sobre ¿crees que el legado de Megadeth realmente recaiga sobre la descendencia, los hijos de Dave Mustaine, o va a recaer sobre alguien más que tome la batuta? No, yo creo que sus hijos sí son muy apegados a él, incluso cuando Mustaine estaba padeciendo su cáncer, estaba en estas terapias, en estas quimioterapias, y antes de esta pandemia, pues fue cuando fue conocido el Mega Cruiser, el crucero de Megadeth, y fue Electra, su hija, la que se encargó de la administración de Megadeth. Incluso Electra, han habido varios conciertos en los que ha cantado junto con su padre. Creo que uno de los conciertos fue en Francia, realmente no recuerdo la ciudad, pero ella fue la que cantó varias de las canciones junto con su padre. Incluso Justice, su hijo mayor, él es un buen guitarrista, igual que Mustaine, y hay varios videos en los que se ve tocando a la par junto con su padre y con una calidad también musical muy, 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 muy igualada, ¿no? Además de que pues Mustaine no solamente se enfocó en la música, sino que ahorita también está creciendo en otros aspectos. Por ejemplo, ahorita ya tiene su propia cerveza, Sí. a tutto. Ahorita también está trabajando en su viñedo, el viñedo Mustaine, que su hija también es la que es la cara del viñedo. Realmente Justice no está tan metido como lo tiene Electra, pero también sé que pues Justice también tiene sus propios proyectos personales, pero en cuestión a su música, ellos dos no creo que dejen caer
lo que significó Megadeth, porque ellos son muy apegados a su padre y saben todo el sacrificio que tuvo que hacer. Y a final de cuentas ellos son de raíces metaleras y no creo que se despeguen de eso. Pues es que ahí está, el metal ahora sí que corre en la familia Mustaine, y eso pues da mucho gusto que de alguna manera pues el legado de Mustaine, de Megadeth, pues, pues de alguna manera esté en buenas manos, y sobre todo pues de alguien de confianza como los hijos de Dave Mustaine. Pero en fin, Megadeth, una banda muy muy legendaria. Déjenos sus comentarios, qué piensan acerca de, pues obviamente el futuro de Megadeth. ¿Les gusta Megadeth? ¿Qué otras bandas de metal quisieran ver aquí en la bóveda? Eso nos interesa mucho para tocar un poco más el metal, que falta tanto poder metálico aquí en la bóveda, pero en fin. Y en el mundo. Y en el mundo, sí, así es, falta un poco de rebeldía metalera, pero en fin. Ya para cerrar, por definitivo, aquí nuestra visita a los clubes de música de la bóveda. Pedro, ¿algo de metal que quieras recomendarnos? No es tan brusco, rebeldón, pero hay una banda que me gusta mucho, no sé si llamarla heavy metal porque es muy variada, pero es Adrenaline Mob. Es una banda muy buena, con unos discos muy buenos. Dishonor es uno de sus discos que realmente lo tengo muy en la cabeza. No es tan conocida, pero creo que debería cambiar, porque es muy entrañable esa banda. Tiene muy buen ritmo, muy buenos músicos. Es muy buena banda. Sí, la recomiendo. Pues ahí lo tienen, la recomendación de la semana metalera. Adrenaline Mob. Pues en fin, vamos directo ya a hablar de videojuegos para cerrar este episodio de la tercera temporada. Vamos a hablar de God of War. Videojuegos. Sí, una saga que se caracterice por su evolución a través del tiempo y por, obviamente, su influencia en otras sagas y en otros géneros, definitivamente tiene que ser God of War, que, me voy a permitir decirlo, es un clásico moderno. Santa Mónica Studio nos regala la historia de Kratos, una historia que pues es trágica, es violenta, pero que últimamente hemos visto el lado más humano de este pues dios del Olimpo. Entonces, ¿qué hace de God of War una saga tan memorable, obviamente, pero también por cuántas fases ha pasado God of War a través de su historia? Pues, pues sí, como dices, creo que sí es de las sagas icónicas modernas. Sí, pues vamos desde el inicio, ¿sí? No nos vamos a centrar tanto en el desarrollo de God of War, sino cómo empieza la saga y cómo eventualmente va evolucionando narrativamente, ¿ok? Entonces, God of War 1, sí, God of War 1 va directo al grano. Estás enojado con los dioses, vas y matas a algunos de ellos. Básicamente nos presentan a un personaje principal que es Kratos, que realmente no tiene escrúpulos. Él solo quiere ir por su objetivo, quiere su venganza. Entonces, el primer God of War a mí me parece que es un juego de venganza. Sí, a final de cuentas, a pesar de que vemos este personaje muy agresivo, que realmente no le importa arrancar piernas y cabezas a cualquier persona que se levante en su camino, tiene esa parte muy sentimental de Kratos, porque recordemos que a final de cuentas Kratos lo hacía para quitarse las memorias de que pues él mismo asesinó a su propia esposa y a su hija, ¿no? A Calliope y a su esposa. Uh-huh. Y pues a final de cuentas su color blanco característico pues es las cenizas de su propia familia, ¿no? Pues imagínate qué horror que tengas la ceniza de tu familia incrustada en ti. Y a final de cuentas es una muy buena introducción a este personaje que de deseo de venganza, tal cual el primer juego, como dices, es quiero vengarme de Ares porque Ares me quitó lo que yo más amaba, porque no pude derrotar a este general persa,
es, es una muy buena introducción. Sí, pues y sobre todo que mencionas todo el backstory de Kratos, o sea, cómo se nos da esta introducción que pues es realmente trágica, es muy trágica, que realmente él con sus propias manos mata a su familia y sus cenizas se quedan en su cuerpo, es decir, es muy dramático, es Muy extremadamente, dramático. sí, es extremadamente dramático, pero digo que es muy contrastante con toda la violencia que hay dentro de God of War. Pero lo que sí le aplaudo a Santa Mónica es que no se pone filtros, ¿sí? Porque realmente God of War surge en una época en que los videojuegos pues ya están más regulados, digo, sigue saliendo juegos como Mortal Kombat a lo mejor, como Manhunt, etcétera. Pero Santa Mónica Studio dicen, no, o sea, esto es mitología griega, o sea, la mitología griega es brutal. Entonces, eh, se van sin filtro, se van sin freno de mano y nos regalan una entrega que es violenta, es de venganza, pero también es dramática y nos da un poco de humanidad en Kratos. Ahora, también Santa Mónica tuvo que hacer varias adaptaciones a la mitología. Aquí Pedro Martínez pues es un gran lector de mitología. Eh, Desde tu punto de vista, Pedro, eh, porque creo que tú eres más apto para opinar sobre esto. ¿Qué tan bien Santa Mónica Studio adapta la mitología griega en general? Mm, Pues a pesar de que Santa Mónica no se refiere a la mitología griega como de una forma original y tampoco dice cómo fueron creados los dioses en sí, bueno, a pesar de en el 3, en el tercer God of War, que ya se habla un poquito de la existencia de los titanes y todo esto, am, lo adaptó muy bien, a pesar de que hace sus pequeños cambios para, obviamente, que Kratos haga su paso a través de la historia. Está muy, muy bien enfocado. Vemos personajes mitológicos no importantes, más bien criaturas mitológicas con las que se tiene que pelear, ¿no? Por ejemplo, peleas con medusas, con minotauros, a pesar de que pues, en la historia original mitológica, pues nada más hay una medusa, nada más hay un minotauro. Am, y a lo largo en lo que vas avanzando en todos los videojuegos, pues vas encontrándote con estos personajes icónicos, ¿no? Con Dédalo, con Ícaro, y a pesar de que no están tal cual en la mitología griega, por la mano de estos autores griegos, ya son incluidos. No quedan como que muy metidos a la fuerza, sino que quedan como muy orgánicos, porque sabemos que al final de cuentas estás en un mundo griego. Estás en un mundo donde todos los autores griegos metieron su mano y tienes personajes que al final de cuentas salen una sola vez, pero peleas con ellos sabe cuántos de veces. Por ejemplo, peleas como con 100 quimeras, como sabe como 500 medusas y no está mal, porque hace la jugabilidad interesante, le mete el reto a la jugabilidad. Sí, exacto. Obviamente se toman libertades, como dices, pues nada más existe una medusa, pero en God of War existen como 500, o los minotauros, todo este rollo. Pero Una bueno, raza en vez de... ajá. Sí, o sea, al final creo que Santa Mónica más que nada creo que hace referencias. Hace referencias a la mitología, adapta su propia versión de la mitología, pero no la deja de lado, sino que creo que nos regala una visión muy única, pero a la vez que se siente muy real, y sobre todo con los personajes como mencionas a Ícaro y Dédalo, pues eso está muy padre, ¿no? Porque si lees mitología, pues dices, mira, son los güeyes del laberinto, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, eso es padre, y pues obviamente se aprecia que también los creadores de videojuegos pues se metan un poquito a la literatura y a la cultura eh, pues general, pero en fin. em, Obviamente están las referencias, pero también el gameplay creo que pues ha sufrido muchos cambios. Digo, en los primeros 3, incluso 4 juegos, creo que el gameplay es constante, porque básicamente Santa Mónica primero hace un hack and slash, ¿no? De este tipo de juegos que es mata a todos, mata todo lo que se te ponga enfrente, básicamente, y después hacen el cambio radical para el PlayStation 4. Pero bueno, vamos a centrarnos primero en las primeras 3 entregas y obviamente en Ascension. Eh,
no sé tú, pero creo que el gameplay es de las cosas más concisas en los primeros títulos de God of War. O sea, realmente puedes jugar los originales, de PlayStation, eh, pues sí, los originales, y también puedes jugar los spin-offs de PSP y se siente igual. Es que a final de cuentas utilizaron un motor muy parecido con respecto a los movimientos de Kratos, porque creo que todas las personas que hemos jugado God of War sabemos el típico movimiento de Kratos, ¿no? Cuadro, 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 triángulo. Y es el típico movimiento que hace sus vueltas, sus vueltas, sus vueltas y al final con las dos espadas del caos golpean el suelo. Eso creo que queda claro en los primeros tres y en las versiones de Ascensions. Y no está mal, no es enfadoso porque sabes que ese es el movimiento de Kratos. Kratos ese es su movimiento para romper a cualquier persona que tenga al lado. Ya con respecto a las variantes, sí varían mucho, ¿no? Como en este juego de Chains of Olympus es más visto que Kratos haga estos movimientos circulares con las espadas del caos en Ujú. comparación a, por ejemplo, se me ocurre el God of War 3. El God of War 3 no tienes este movimiento con espadas muy locamente, pero ya utilizas pues, de una forma más orgánica los puños de Hércules o, o el arco y otros aditamentos, ¿no? Ya no se ve como tan forzado, como por así decirlo, Exacto, porque en exacto. Chef's Olympus así, giro y paso. ¿No? Sí, claro. Bueno, definitivamente también eso es muy importante mencionarlo, que la escalabilidad de Kratos y la versatilidad pues obviamente va creciendo con cada entrega, porque con cada entrega se van apartando un poco nada más de las espadas del caos y van introduciendo nuevas armas que son mucho más brutales, que tienen diferentes movimientos, y eso es lo que mantiene fresco un hack and slash. Creo que eso es clave también para que God of War no se hiciera viejo pronto. Obviamente también tienes la historia de Kratos, que también pues es concisa. Realmente Kratos al inicio me parece un personaje muy unidimensional, en el sentido de que eh, pues sabes que es este tipo que está súper enojado con los dioses y quiere matarlos. Es todo lo que sabes. O sea, sabes de su tragedia y todo eso, pero es todo lo que necesitas saber. Aquí está Kratos, él va a destruir todo, dale rienda suelta. Y creo que es de las cosas también muy concisas de God of War, al menos a través de la trilogía original y el Ascension y los juegos de PSP. Sí, porque pues al final de cuentas sabes que el objetivo de Kratos es vengarse de los dioses. Ese es tal cual el objetivo de Kratos, pero a lo largo de todos los videojuegos no le quita esa furia de Kratos de que a pesar de que su único objetivo es matar a todos los dioses, mata absolutamente a todas las personas que se meten en su camino. A todas. No le importa si son personas, si son criaturas, si solamente son gente de paso. Le importa un bledo y lo único que le interesa es matar a los dioses y pues tal cual. El fin justifica los medios, ¿no? Y los jugadores como que tienen ese de, ok, si mato a este personaje me van a dar más puntos de experiencia que al final de cuentas lo voy a utilizar más adelante para los finales, ¿no? Y pues es algo agradable, ¿no? Porque aparte de poder destruir todo lo que tienes a tu alrededor, destruyes a tus enemigos y tus no enemigos, tus amigos, tus criados. Realmente le importa un bledo, ¿no? Sí, exacto. Creo que es una muy buena manera de describir a Kratos como alguien que le importa un bledo todo. Este, y creo que, bueno, hablando de eso, que le importa un bledo, creo que God of War 3, ya adentrándonos más a God of War 3, God of War 2 básicamente nos da pues la continuación inmediatamente después del primer juego, nos da un enfrentamiento épico en el cual pues Kratos pues de alguna manera sí pierde. Pero God of War 3 nos ofrece esta conclusión mucho más épica, pero lo que me gustó mucho de God of War fue que muestra las consecuencias de los actos de Kratos, en el sentido de que cada vez que matas un dios, pues básicamente destruyes un aspecto de el balance natural. De hecho, la primera vez que vi God of War, porque la primera vez que conocí el God of War 3 no lo jugué, más bien fue como esos pequeños walkthroughs que ves, ¿no? Ujú.
Y a tiempo después me hice con el juego y fue más increíble poder matar a Poseidón con tus propias manos. O sea, realmente meter las manos en los ojos de un dios, luego romperle la cabeza, aventarle una cantada, es un... Acabo de matar a un dios. Acabo de matar a un dios. Y todos los personajes que vas avanzando es... Oye, ok, maté a un dios. ¿Qué pasó? Inundé absolutamente todo. Realmente ahora sí me valió y maté a sabe cuántas personas. ¿Por qué? Solamente porque quiero matar a Zeus. Me da igual todo lo demás. Otra de las cosas que me impresionó mucho es esta pelea con Hércules. Realmente creo que todos ya Sí. conocemos a un Hércules que lo tenemos muy metido en la cabeza, ¿no? Por esas películas de Disney que Hércules es una persona muy amable, muy Muy, hacia el pueblo y toda esa clase de cosas, ¿no? Pero en esta parte del juego del 3 podemos ver a un Hércules un poco más orgulloso, más pretencioso, que realmente se aleja un poquito lo que vendrá siendo realmente su personaje mitológico, pero esa pelea es creo que la más brutal, si no me equivoco, es la más brutal de todo God of War, porque vemos al personaje griego más conocido por todos ser aplastado por nosotros. Y tal cual le destrozamos la cabeza al personaje más icónico de toda la mitología griega. sí, fíjate que estaba pensando en esa pelea. Ahí sí comparto tu opinión. O sea, mm, bueno, es increíble la brutalidad con la que trata a Hércules. Porque dices, ah, mira, es Hércules. Y te viene a la mente el Hércules de Disney, ¿no? Este. Ya hasta me imaginé acá las musas bailando y todo, ¿no? Pero te viene a la mente, pues, esa imagen de Hércules, como dices, así súper bonachón y súper del pueblo. Y, y lo haces basura, o sea, lo haces materia fecal, o sea, lo embarras en el piso. Es brutal, pero a la vez hay una cierta satisfacción sádica en la acción de Kratos, porque al final, como dices, todo lo lleva a su objetivo, que es, pues, Zeus, ¿no? Ujú. De hecho, ahorita que voy recordando eso, otra de las escenas también como que queda un poquito muy pegadas en la cabeza es cuando Hera está diciéndole a Kratos que todo eso es su culpa, que por él ya no hay sol, porque pues mató a Helios, ¿no? Y se queda Kratos y realmente no tiene intenciones de lastimar a Hera, pero era porque estaba molesta y molesta y molesta. Kratos no le costó nada agarrarle del cuello y tronarle Sí. tronarle la cabeza, ¿no? Y ahí, pues, a lo largo de toda esta parte del juego, pues estás en el jardín de Hera, ¿no? Este lugar bonito, lleno de flores, lleno de plantas, y ves ese contraste ya una vez que le privas la vida a Hera, y todo se pudre en la tierra, todo se marchita. Creo que esa es una de las partes como que más a mí me causó conflicto, porque dije, pues acabo de hacer que todo en el planeta se marchitara, ¿no? Eso me causó como un poquito de conflicto al momento de estar jugando. Sí, pues también es una gran escena y como tú dices, bueno, empiezas tú como jugador a decir, bueno, Kratos, bájale poquito, ¿no? Pero no, creo que God of War 3 hace lo que a lo mejor las otras dos entregas no habían hecho tan bien, que era pues mostrar las consecuencias de los actos de Kratos. Y eso me lleva un poco al final de God of War 3, que es como que ahí se concluye la historia. Vemos un Kratos en un mundo que está inundado, no tiene luz. Básicamente sucedió el apocalipsis. Se acaba God of War 3. Se nos da a entender que Kratos muere. Y años después surge God of War 4, que nada más se llama God of War, con un Kratos totalmente diferente. Un Kratos viejo, un Kratos muy al estilo Logan. eh, un Kratos que nos enamoró con su voz. Boy. Eh, es un Kratos muy diferente y Santa Mónica Studio da este giro de 180 grados y cambia por completo todo lo que hacía de God of War, pues God of War. Sí, realmente creo que el cambio más significativo para todos los jugadores es ese cambio de antes tenías dos espadas, tus dos espadas del caos, y ahora tienes un hacha.
Lo hiciste muy nórdico. Además de esta nueva visión, incluso cambia la vista de Kratos y creo que eso es algo que Santa Mónica quiso dar muy claro, porque todo el mundo vemos la mirada de Kratos en los juegos pasados y vemos esa mirada de odio, de ira. Cuando ves los ojos de Kratos nada más ves tu propia muerte reflejada. Y aquí en este nuevo God of War ves la cara de alguien que está cansado, de alguien que realmente lo único que quiere es alejarse de todo, que quiere alejarse de los problemas, porque pues al final de cuentas ya es un personaje más centrado en lo que quiere en la vida, ¿no? Incluso ya quiere intentar ser como un rol para su hijo, ¿no? Ya Exacto. Atreus ya llega y Kratos es ok, ya tengo lo que, por fin vuelvo a tener lo que en su momento perdí, la cual hizo que perdiera mi cabeza, y ahora tengo un hijo, ¿no? Y tengo que ser el modelo para él. Sí, me parece que es uno de los aciertos de Santa Mónica que hacen todo este cambio. Nos presentan un Kratos que ya quiere ser un buen padre, que sabe las consecuencias de sus actos y que incluso regaña a Atreus varias veces a través de la historia por esos actos. Que hay consecuencias por matar a un dios, que hay consecuencias por, por básicamente llevarles la pelea, ¿no? Eh, Creo que narrativamente es el mejor de todos. Digo, a menos que la secuela de God of War de PlayStation 4 pues logre superarlo, que estoy seguro que sí lo hará. Pero creo que narrativamente no solo nos ofrece un Kratos más maduro, sino que también nos ofrece antagonistas que no son tan blanco y negro, sino que, por ejemplo, bueno, aquí el antagonista recurrente pues es Baldur, ¿no? Eh, y se nos presenta la historia de Baldur muy al estilo también de la mitología nórdica, que es un tipo que sí tiene super fuerza y todo esto, pero que realmente solo quiere morir, porque no siente nada. Y que, o sea, que es muy diferente a los dioses del Olimpo, porque los dioses del Olimpo pues eran muy orgullosos, eran muy altaneros, y Baldur es simplemente alguien que busca la muerte. A final de cuentas se nos ofrece a este personaje que lo único que quiso para empezar fue la aceptación de su propia madre, ¿no? Y que su propia madre fue la causante de los problemas con la que con la que él sufre. De hecho, es muy interesante este cambio también de contexto de Kratos, porque el Kratos anterior hubiera visto a Baldur y hubiera visto que Baldur lo hubiera aventado la primera ocasión, el primer golpe, y Kratos no se hubiera detenido para matarlo. Y aquí ya podemos ver como que un Kratos que realmente no quiere entrar en conflicto, no quiere entrar en pelea, pero Baldur es esta necedad de saber cuál es su fuerza y si puede ser capaz de matarlo, ¿no? Que es su objetivo final, el de Baldur, que encontrarse un oponente digno para que acabe con su vida. Sí, es una historia muy, muy emocional, muy dramática. Y, y pues bueno, eso nos lleva pues también al futuro de God of War, viendo cómo ya plantea ahora sí este nuevo status quo God of War 4. No sé, bueno, voy a dar mis pensamientos sobre el futuro de God of War. Creo que God of War se va a convertir en algo mucho más narrativo, mucho más centrado en la narrativa que en el gameplay. Claro, no lo van a dejar de lado, obviamente, pero va a ser mucho más narrativo, mucho más dramático, mucho más épico, si eso se puede. Creo que Ragnarok tiene una barra muy, muy alta por superar. ¿Qué esperas de la secuela? Eh, y creo que estoy de la mano contigo, creo que va a ser un poco más narrativo, porque ya hemos visto a Kratos a lo largo de muchas eras, a lo largo de muchas peleas. Ya hemos visto muchos conflictos, sus peleas contra dioses. Y este Kratos sin duda alguna es alguien que ya está cansado. No quisiera decir que ya está cansado de vivir, pero ya está cansado de estar peleando. Realmente no quiero decir que está cansado de vivir porque se ve que quiere seguir teniendo vida para poder seguir con Atreus, ¿no? Que resultó ser que al final de cuentas se llamaba Loki. Y eso es otra cosa que me tiene muy intrigado. Esa, ¿cómo van a hacer los de Santa Mónica Studios para relacionar
a este Loki, a este nuevo Loki con respecto a las otras deidades, porque es una introducción completamente distinta a lo que conocemos de la mitología nórdica. Sí. A final de cuentas, Atreus es un gigante, claro, porque pues su madre lo era, pero esto ya es algo completamente distinto. Y creo que como lo fue en su momento The Last of Us, en la segunda parte, eh, esta nueva entrega va a dar un final definitivo a lo que conocemos como Kratos. De una forma más argumental, como tú lo dices. Sí, pues bueno, solo falta esperar, las expectativas están muy muy altas. Yo la verdad quiero ver a Kratos contra Thor. Creo que eso va a ser sumamente épico. Va a haber memes. Va a haber va a haber un montón de cosas. Pero bueno. Eso es el futuro de God of War. Ese es donde está ahorita la saga. Pero en fin, ya para cerrar, díganos ustedes que están escuchando, ¿qué piensan de God of War? ¿Les gusta el juego? ¿Les gustó esta nueva entrega en PlayStation 4? ¿Qué esperan de God of War Ragnarok? ¿Realmente esperan que supere al original de PlayStation 4? Bueno, ya lo veremos. Hay muchísimo de qué hablar de God of War, pero en fin, sin duda alguna, es de esas sagas que, pues bueno, marcaron un antes y un después, y que pues yo creo que incluso después de que Kratos termine con su historia, pues yo creo que vamos a seguir viendo un poquito más de diferentes mitologías alrededor del mundo. Pero en fin, eso ha sido la sección de videojuegos. Y ese ha sido otro episodio de La Bóveda de Acero, estrenando tercera temporada. Muchas gracias por ver este estreno de tercera temporada. En serio, se los agradecemos muchísimo. Esta tercera temporada tomó muchísimo. Hubo que hacer animaciones, hubo que arreglar internet, hubo que acomodar todo para que saliera bien. Y pues muchas gracias a ustedes, la audiencia. Sin ustedes no seríamos nada, que escuchan, que ven el canal de YouTube. Muchas gracias. Y por supuesto, gracias a ti, Pedro Martínez, por estar hoy en este episodio. No, pues muchísimas gracias a ti, Manuel, por haberme dado la oportunidad de estar este día aquí contigo hablando de tres temas, pues muy buenos que dieron de qué hablar por más de una hora. Y a los radioescuchas y a las personas que nos ven en YouTube, La Bóveda de Acero, pues, pues realmente compartan, ¿no? Es un trabajo de alguien que es muy dedicado a su trabajo y realmente es algo que se aprecia mucho. Sí, pues ahí lo tienen. Sigan el consejo de nuestro community manager, Pedro Martínez. Compartan el contenido en redes sociales. Que por cierto, aquí les dejo las redes sociales. Twitter, @bóvedacero. Facebook, La Bóveda de Acero. Instagram, @bóvedaacero. Twitter ahorita está un poco inactivo, pero ya lo queremos activar. Instagram y Facebook están a cargo de este señorón Pedro Martínez. Ahí cualquier inquietud, pues ahí él se las puede resolver. Ahí comenten, ahí compartan, nos ayudan mucho a crecer. Por supuesto, el canal de YouTube, La Bóveda de Acero, así búsquenlo. Ahí ya están todos los episodios de todas las temporadas, todos los ecos. Ahí ya pueden ponerse al tanto. Y por supuesto, para todos aquellos que prefieran el audio nada más, pues está el podcast en Spotify, está en Amazon Music, está en Apple Music, y pues bueno, esperemos estar ya en otras plataformas. En fin, Pedro Martínez, tus redes sociales para que te busquen. Pues mis redes sociales, Instagram me pueden encontrar como MTZ997, clásico, ¿no? De las personas de los 97. Y en Twitter me pueden encontrar como D-Lop, es la forma en cómo me refiero, como estilo muy anónimo, por así decirlo. Y por otra parte, complementando lo que dijo Armando con redes sociales, si tienen la necesidad de estar preguntando o dar recomendaciones, tanto por Facebook o por Instagram, pueden hacerlo y yo voy a estar a cargo de todo esto y hablándolo con su host Manuel. Pues ahí lo tienen, las redes sociales de Pedro Martínez. Y para concluir, ¿cuántas redes sociales? Les dejo las mías. Búsquenme en Facebook como Manuel Sepúlveda. Y también en megustascribir.com como Manuel Sepúlveda. Ahí está un servidor. Si quieren un contenido un poquito más seriezón, más como textos, si se sienten así medio románticos, pues bueno, yo escribo. Ahí pueden leer un poquito de lo que yo les comparto día a día. Pero en fin, muchas gracias. La bóveda cierra sus puertas por ahora, pero no para siempre. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.
dejando la bóveda de acero. Hasta pronto.